por recordarme. Entonces, en este contexto, Pero dejaste de chicos, compartir, Diego. ¿ahí ya no estoy compartiendo? No. Ok. Ah, listo. Bueno, entonces con el permiso de ustedes he empezado a grabar para contarles que todo esto que está acá, hay algunas cosas que están de estos capítulos, pero hay otras que están por construir. ¿Qué dice Bogoya? El primer capítulo es el estado del arte, pero no es el estado del arte de la economía solidaria. No es lo que se ha investigado ni cómo se conceptualiza la economía solidaria. No, porque estamos hablando es de evaluación. Entonces, ¿cómo es el estado del arte de la evaluación en economía solidaria? Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, venga, pero ¿qué otra universidad en el mundo enseña economía solidaria como nosotros? Pero no, Diego, es que no tiene que ser como nosotros, es qué se ha hecho. Por ejemplo, tenemos un muy buen acercamiento con Quilmes. Quilmes tiene todo un instituto de economía solidaria. Tenemos un muy buen acercamiento con la Universidad Iberoamericana, la de Puebla. Sí, creo que es la Iberoamericana de Puebla. Bueno, no lo recuerdo, es la jesuita. Lo que es para nosotros la Pero la javeriana. Iberoamérica, la de Puebla tiene maestría, no tiene pregrado, ¿o sí? Pero ¿cómo se está haciendo la evaluación? Independientemente del nivel, ¿cómo se hace la Ya. evaluación en economía solidaria? Pero es lo que tengan escrito, ¿cierto? Como... Exacto. Y por ejemplo, y miren una cosa muy interesante, que eso es de las cosas que a mí me agradan y me asustan. El jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Andrés Felipe Cuellar, viene haciendo todo un trabajo para incluir la economía solidaria en todo lo que van a ser los cursos de ciencias básicas. O sea que si nosotros logramos hacer ese match con Andrés Felipe, vamos a lograr permear la economía solidaria, no solamente en los cursos genéricos, sino en los transversales. ¿Y qué hizo Felipe? Andrés Felipe me dice, Diego, en la Universidad de Mondragón yo he encontrado que tienen elementos de evaluación en economía solidaria. Por ejemplo, y ahí es donde yo me asusto, hay gente que no es del departamento, pero que está viendo cosas que de pronto no estamos viendo. Entonces, esas experiencias evaluativas de economía solidaria sería como el primer ejercicio y la primera tarea que tendríamos para dentro de 8 días. Démonos a la tarea de buscar en las universidades que sabemos de América Latina o de España o de Brasil o de Portugal o incluso la escuela francesa, que nosotros tenemos tanta influencia de la escuela francesa, que se está haciendo en evaluación en economía solidaria. Si encontramos evaluación por competencias, fantástico. Si no, no importa que ellos hayan hecho estudios y que tengan publicaciones sobre evaluación en economía solidaria. Busquemos en nuestras revistas, busquemos qué se ha hecho para que la próxima semana en un espacio, en los primeros 15 minutos, socialicemos, venga, yo encontré esto, tin, 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 y con eso, pues ya más o menos vamos teniendo una claridad para construir este primer estado del arte. Mire que ese estado del arte son 3 paginitas, son 3 paginitas. Realmente es muy condensado. Ahora, vienen los campos conceptuales. Estos campos conceptuales, aquí es donde está el mapa conceptual. Aquí en el documento hay una parte que está desde la página 6 a la 11, creo que es. Tan, 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 tan. Perdón, yo yo lo tenía aquí. Bueno, luego se los digo cuando lo vuelva a localizar, pero ahí hay un recorrido de lo que proponen o la mirada desde América Latina y desde Europa y se centra mucho en lo que es América Latina. Con Raceto, Singer, Pablo Guerra,
Ay, este otro que se me olvida. Ah, chun, chun, chun. Aquí está. Por aquí está nuestra compañera Rúa et al. Citada. Bueno, luego les digo en qué apartado está esta parte de los campos. Entonces, pues digamos que esto ya está construido, es solamente sintetizarlo y tenerlo. Esto del capítulo 3, los dominios cognitivos, hay que incluir unos descriptores. Estos descriptores ya están definidos arriba y esto es básicamente la rúbrica, los nivel 1 relacional de cada rúbrica. Entonces esto ya está definido, esto ya pues también es simplemente construirlo porque nos habla de ese relacionamiento de lo que queremos evaluar con la taxonomía solo. Entonces, esto de alguna manera lo puedo construir yo con base en lo que ya tengo entendimiento de lo que se ha venido haciendo. Bueno, estos capítulos del 2 al 5 son mucho más fáciles de construir. Bueno, digamos que del 2 al 4. Este capítulo 5, que va a ser un ejemplo, que nos toca escribir un contexto, esta va a ser una tarea para dentro de 15 días. Dentro de 8, quiero que revisemos el estado del arte y dentro de 15 quiero que cada uno proponga un contexto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a explicar. ¿Ese contexto para qué? Para que sea un contexto que lo escribamos. Vamos a escribir solo el contexto, luego hacemos los ítems para que esos contextos nos sirva de ejemplo. Ese contexto no lo podemos usar en el próximo instrumento, porque como este sale, este es un contexto que va a quedar publicado. Entonces no va a ser un contexto con toda la rigurosidad que tiene el instrumento, pero sí muy cercano. Entonces yo me encargo de capítulos 2, 3 y 4. Ustedes me ayudan con el capítulo 1, sobre todo con esta exploración del estado del arte, y con el capítulo 5 que lo vamos a construir de aquí a dentro de 15 días, con un ejemplo de un contexto. ¿Qué es un contexto? Y esto yo se los voy a pasar ahora apenas terminemos la reunión. Miren, por ejemplo, este contexto, modelo cooperativo Mondragón. Entonces, hay un escrito de 400 palabras, hay un primer título, bueno, hay un título. Cada contexto va a tener su título, Finanzas éticas y solidarias. Estamos viendo el instrumento, el bloque 4 del instrumento. Eh, ¿Cómo se llamaba este? Y Universidad Cooperativa en el contexto de la ASI. ¿Qué es un contexto? Un contexto, entonces, por ejemplo, voy a leer muy rápidamente para explicar a qué se refiere esto. Mondragón surgió como una asociación de cooperativas en 1956, actualmente ocupa el primer lugar en el ranking empresarial del País Vasco, ubicándose por consiguiente en un lugar protagónico de la clasificación. Describe lo que es Mondragón y trae la cita de Mondragón. Su éxito empresarial está soportado en tres pilares básicos primordiales: la educación cooperativa, la permanente apuesta por la innovación y su modelo asociativo. Con ellos ha logrado generar procesos autónomos e incluyentes. Así como en el contexto mundial, en Mondragón la educación cooperativa es el elemento, y entonces nos habla de la educación cooperativa, y aquí nos trae una cita sobre lo que es la importancia de la educación cooperativa. Luego nos habla de cómo entiende la innovación, cita de Mondragón, y el modelo asociativo. Entonces, hace un planteamiento y desarrolla los tres elementos que hay dentro de ese planteamiento. Y finalmente, hay una relación con la universidad cooperativa. Entonces, la aplicabilidad de estos tres pilares en convenio con la cooperación de la Universidad Cooperativa de Colombia y tal, y las referencias, 3, 2, 3, 4 referencias,
y siempre nos piden que sean de los 3 últimos años, máximo 5, pero ojalá sean muy actuales. Entonces miren que, por ejemplo, esta ya tendría que salir y habría que actualizarla. Y aquí vienen los ítems. Primer ítem. Recuerden que el primer ítem pertenece al nivel uniestructural. El primer ítem pregunta por una sola estructura. Mondragón surgió como una asociación de cooperativas. Ese primer ítem, siempre la respuesta es literal y se debe ubicar en las 4 primeras líneas. Entonces miren que dice Mondragón surgió como una asociación de cooperativas. Literal tiene que ser lo completo del ítem. Pero esta palabra cooperativas, para las otras 4 opciones, tiene que estar dentro de la misma categoría. Entonces, miremos las otras 4 opciones. Cooperativas, empresas, personas o países. Esas 4 palabras tienen que estar literal dentro del primer párrafo. Empresas, personas, países. Entonces está cooperativas, perdón, empresas, chun, chun, cooperativas, autónomas, independientes, personas, 5 continentes, países. ¿Sí? Entonces, un único elemento. Realmente, aquí lo único que no corresponde sería personas y ese es un error del instrumento, porque todo debería estar en términos de las organizaciones. Podría ser continentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo ahí habría podido cambiar. Entonces, primer ítem, uniestructural. Está en el primer párrafo. La frase completa tiene que estar en las primeras 2 o 3 líneas. Siguiente ítem, multiestructural. Los siguientes 2 ítems son multiestructurales. Entonces, en esos siguientes 2 ítems, las múltiples estructuras, miren que me pregunta por una clave de 2 cosas. Mondragón soporta su éxito empresarial en 3 pilares: autónomos e incluyentes, básicos y primordiales, y hago combinación con estas cosas: primordiales y autónomos, incluyentes y básicos. Igual, tiene que ser literal y tiene que estar en el primero o comienzo del segundo párrafo. Entonces, su éxito empresarial está Diego, soportado. perdóname, ¿eso significa en términos de escritura que uno va de lo más simple a lo más complejo? Exactamente. Desde narrar Exact, elementos simples de, ni siquiera es de descripción, es como de identificación de exactamente. cosas. Porque en lo uniestructural el estudiante identifica una estructura y en lo Ujú, multiestructural identifica 2 estructuras. Todavía no relaciona nada. Entonces lo que tú dices, ujú. tiene uno que ir construyendo. Entonces miren que su éxito empresarial está soportado en 3 pilares básicos y primordiales: la educación cooperativa, la apuesta por innovación, su modelo asociativo, con ello ha logrado generar procesos autónomos e incluyentes. Entonces miren que aquí están claves, Ujú. las 4 claves de este segundo ítem. Y sí, este segundo ítem. Y miren que su lectura también es literal. Lo relacional, las preguntas 4 y 5 ya se ubican a partir del siguiente párrafo. Ya están más por acá. Y ya no están tan literales y tienen que relacionar conceptos. Entonces ya son un poco más largas y miren, por ejemplo, bueno, 2 y 3, la educación cooperativa es el elemento pedagógico de formación de las personas involucradas y los grupos participantes, decisiones de autoridad y el quehacer autónomo. Siempre son 2 claves porque son múltiples estructuras, pero no relacionadas. Ya en el 4 y en el 5, que hay relacional, entonces el ítem es un poco más largo.
La educación, la innovación y el modelo asociativo son factores claves en. Y empieza uno ya a relacionar los conceptos. Y el sexto, que es el más largo, que es el abstracto ampliado, ya no se refiere tanto al contexto como tal, ya no se saca tanto la información de aquí, sino lo que el estudiante pueda abstraer, sino ese relacionamiento que el estudiante pueda tener. Miren, por ejemplo, el desarrollo empresarial y social de las comunidades encuentra en la economía solidaria un modelo armónico. Ya está hablando de desarrollo empresarial y social de las comunidades. No está hablando ni de Mondragón ni de la Universidad Cooperativa. Está haciendo una abstracción. Un modelo armónico puesto que permite conciliar. Y miren que no es una pregunta, es una construcción de una frase. El desarrollo empresarial y social, un modelo armónico porque a través de ella, toda vez que se enfoca, entonces cuando yo uno esta coma, con estas opciones me crea 4 mundos posibles, pero abstractos. Es decir, que a partir de lo que me dice el contexto, a partir de lo que me dijo esta narración, yo puedo abstraer esa información. ¿Sí? Miren, por ejemplo, este ítem 5. Terminan con un para, porque este para tiene que para generar proyectos, para involucrar a los habitantes, para fomentar una identidad, para crear nuevos negocios. Factores claves en la clasificación de las empresas, factores claves en la formación, factores claves en el éxito, factores claves en el propósito de poner en práctica. Entonces, esos son como los lineamientos de construcción que vuelvo y les repito, ahorita lo vemos, está como un poco complejo, lo vamos a ir perfeccionando. Equipo, como ya son las 4:03 y la reunión estaba pactada por hoy solamente para 2 horas, yo ya tengo reunión con la vicerrectora. Zoe, pregunta concreta, tiene la manito Que levantada. nos, que nos deberíamos dividir cómo vamos a hacer el rastreo bibliográfico. Ok, ¿qué Para que todos no propones? hagamos. Dale. Pues, por ejemplo, a ver, hay varias cosas. Uno, Número ir uno. a los repositorios de las universidades que conocemos que trabajan en economía solidaria. Perfecto. Dos, Mondragón, Quilmes. Mondragón, Quilmes, no hay mucha gente realmente en Europa. ¿Tú nos ayudas haciéndonos ese cuadrito y dividiéndonos entre los 4? Hay otras cosas que es bases de datos. Hay otras cosas, yo sé que son bases de datos, pero es normalmente donde hay más publicaciones de economía solidaria, que es Google Académico, Dialnet y Redalic. Esas, y son como más manualitas, pues toca revisar más, más manual. Las otras bases de datos se dejan parametrizar más, pero estas son más manualitas. Y pueden ser universidades y observatorios de economía solidaria, porque ahí es como donde se publican los temas y no siempre están en revistas especializadas. Entonces, no sé cómo nos distribuimos eso. Pero Bueno, si quiere, váyase y nosotros organizamos. hágale pues, me cuentan Bueno, pues, cómo le hacemos. Un abracito, bueno, se pues, cuidan, equipo. ok, Vale, chao. profe. Chao. Vale, gracias, muy amable. Adiós. Entonces, no sé, ¿cómo piensan ustedes que podemos distribuirnos esa tarea? También hay un material que publicó la editorial UCC, que fue una recopilación internacional sobre educación solidaria, que está virtual, porque eso nos puede dar pistas de qué universidades y de quién está trabajando en el tema. Pues es lo, no sé, ¿ustedes qué otra cosa creen que podamos buscar? ¿En dónde buscar? William, está cerrado el micrófono. Espera. Yo creo que con esos con esas tres fuentes podemos trabajar, y si encontramos alguna otra, pues la vincularíamos. Universidad y observatorios, esas bases de datos de Google Academic o Google Scholar, Redalic y la otra que mencionabas, Idealnet. Esas tres en un paquete, o sea, una lo hace una persona. Y la otra, bases de datos, pues ya las generales, las que tiene acceso a la universidad, a ver qué encontramos ahí.
¿Quién se pide qué? Yo no sé, cualquier cosa, está bien. Profe, dígame, usted que es la que sabe. Profe William, usted que es el experto. Es que ustedes son, claro. Dígame, yo por dónde busco, ya me pongo a buscar ya mismo. Si quieres, puedes Dialnet, Redalic y Google Académico. Vale. Recuerden que solo máximo 5 años, preferiblemente 3. Entonces Sí. eso también nos acota mucho Sí. que vamos a encontrar, eso está bien. No sé, William, ¿te animas a lo de revisar universidades o bases de datos? No, yo me animo con las universidades. Listo, perfecto. Entonces yo hago bases de datos. Listo. ¿Será que armamos un chat de los 4 para que podamos ir compartiendo y revisando material o qué? ¿O cómo nos comunicamos? Armemos un chat de pruebas CIEC, a ver si por ahí vamos avanzando. Porque puede ser que sea estéril, puede ser que yo empiece y en bases de datos haya muy poquito. Normalmente de economía solidaria no hay más, entonces pues termino como rápido, no genera ni... O uno encuentra alguna clave, como ve, con esta clave. Eso es muy importante. Hagan una anotación de la palabra clave con la que están buscando y nos compartimos, porque eso nos ayuda a todos a mejorar la búsqueda. Ve, así encontré, así no encontré nada. Listo. Y a ver, eso puede ayudarnos a resolverlo. Entonces crear el chat y a través de él nos comunicamos más rápidamente. Todo ese tipo de datos. Sí, eso, como para poder compartir. Espérenme, a ver, yo miro, yo creo que los tengo a todos, ok. Pero yo busco a William aquí. No me digas que ya me eliminaste. Sí, yo te eliminé hace rato de mi vida. No. Profe, No te bueno, tengo aquí. la idea es buscar aquí entonces qué universidades, cómo es que es, Las cómo palabras va. claves Pues sí, sería las palabras claves. Esa es una buena pregunta, las palabras claves. Evaluación y economía solidaria, economía social y solidaria y hacer el respectivo sedazo de lo que verdaderamente nos interesa, porque es que economía solidaria es muy amplia. Yo creo que debemos acortar. Pero acordate que hay que hacer otra ecuación con economía social, porque en Europa hablan es de economía social, no de Ajá. economía solidaria. Sí. Entonces tocaría como hacer combinaciones, economía social más no sé cuánto, más las otras palabras clave, ¿cierto? Sí. Puede ser más evaluación del aprendizaje, Eso me gusta. evaluación del aprendizaje. ¿Será que nos metemos en un lío si lo dejamos abierto a educación solidaria? Economía solidaria más educación, de pronto queda muy grande. De pronto queda muy extenso, sí. Pero vale la pena. También Evaluación, podemos encontrar algunos elementos importantes. sí, Sí, y podemos ir así de lo general a lo más específico, me parece. sí puede ser la combinación, economía social y luego economía solidaria con los siguientes mezclas. Educación, Sí, evaluación del aprendizaje, competencias. competencias, sí. En Europa es posible que sí, porque ellos tienen el marco europeo y ese marco europeo es basado en competencias. Ujú. Sí, claro. Competencias y bueno, por ahí. No se me ocurre nada más por ahora. Y economía social, economía solidaria, educación solidaria, más evaluación, por ejemplo. Sí, sí. Busquemos esas combinaciones. Más evaluación. Y nos vamos reportando cuáles sí funcionan y cuáles no, como para ir decantando Es correcto, de los acuerdo. últimos 3 años o 5 máximo. Si no sale nada, lo ampliamos a 5. Bueno, no todos pueden, pues como en español, en portugués y en inglés, porque lo de Europa nos llegará a nosotros más como en inglés. En inglés. Será como, hay que traducir estas palabras claves. Bueno, empecemos por ahí, vamos decantando esas búsquedas. Listo, yo voy a crear entonces aquí el grupo para que podamos ir compartiendo cómo vamos.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok, Sí. chao, chao. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Gracias.